Escuela de Contemplación Salmos. Palabras desde el silencio. Yo soy la casa de oración. Yo soy el templo. Cada uno de nosotros es la casa de oración, el templo. Eso lo hemos oído desde niños, porque cuando fuimos bautizados nos dijeron que somos templo del Espíritu Santo. Entonces sí es algo que hayamos oído. No es una noticia nueva. Y San Pablo lo repite en muchos textos. Vosotros sois templos del Espíritu Santo. Lo que sucede es que nos puede llegar a la mente, llegar al oído el mensaje, pero no lo hemos visto en nuestra propia realidad. Es decir, alguien me informa que yo soy el templo, pero yo nunca me he visto a mí como un templo sagrado. Entonces, esa frase no me dice nada, porque es que yo no he visto ningún templo en mí. Ese es un descubrimiento que hay que hacer. Ese es un descubrimiento que se hace en un camino espiritual. En el camino espiritual voy descubriendo que yo soy el templo, que yo soy la casa de oración. Y en ese sentido vamos comprendiendo la profundidad de la narración bíblica en la que Jesús dice que la casa de oración no puede ser una cosa distinta. Cuando echa a los vendedores del templo y dice que la hemos convertido en cueva de bandidos, estamos hablando de nosotros mismos. Es posible que hayamos convertido nuestra casa, nuestro templo, en algo que no es o que no está cumpliendo su propósito. Que todo en mí sea oración. Todo en mí sea oración. Sino que la hemos convertido en otras cosas. Pero vayamos al elemento orante que aparece en estas palabras de Jesús. La oración no puede ser una negociación que yo hago con Dios. Yo le rezo una novena, yo hago X oraciones durante tales días o tales días del mes, y entonces esa es mi paga para que Dios me dé algo. Eso se llama negociar. Yo le doy y usted me da. Entonces yo le doy a Dios unas oraciones para que Él se ponga contento, y como está contento conmigo, Él saca de su bolsillo y me da lo que yo le pido. Eso se llama negociar. La oración no puede ser una negociación. Por eso es que Jesús echa a los vendedores, podríamos decir, a los negociadores del templo. Porque esa mirada de la oración como negocio con Dios tiene que salir de nosotros. La oración no puede ser esa negociación.
la oración tiene que ser una realidad distinta. En una de las narraciones en las que se cita este pasaje en la vida de Jesús, se dice también que a los vendedores de palomas no les tumbó las mesas, como a los cambistas, sino que les dijo: quiten esto de aquí. Uno de nuestros grandes maestros en la escuela Salmos es el maestro Eckhart, un monje del siglo XIII-XIV, que hace una lectura maravillosa de este pasaje bíblico. Y dice que no le tumbó las palomas a los vendedores, sino que les dijo: saquen esto de aquí, porque con ello quería hacer referencia a esas distracciones reflejadas en las palomas, que son voladoras, revolotean. Hace alusión a los pensamientos en las palomas. Cuando usted va a orar, se encuentra con que a veces revolotean en su mente algunos pensamientos de una cosa o de otra. Esos pensamientos, esas palomas, entonces lo pueden distraer. Y él dice: saque eso de aquí. O sea, esto no le preste atención a esto, o sea, esto aquí no va. Pero no puede ser que simplemente nosotros entendamos esto como un conflicto con las palomas, con los pensamientos, sino que la oración no consiste en pensamientos. La oración no consiste en pensamientos. Y eso es importante que nosotros lo sepamos si queremos hacer un camino espiritual. La oración no consiste en pensar cosas. Que yo pienso en Dios, pienso en la Virgen tan bonita que está en el cielo. Nada de eso. La oración viene a ser propiamente el templo liberado, ya sin vendedores, sin comerciantes y sin palomas, sin pensamientos sobre Dios, sino el templo vacío para que allá solo habite el Señor. El templo debe estar vacío para que sea sola presencia del Señor. Para eso es que tiene que estar el templo vacío. Porque esa casa es una casa del encuentro con el Señor. De otra parte, no podríamos hacer realmente una oración contemplativa simplemente pensando en solo nuestros deseos como si fueran palomas. Nosotros tenemos que andar una y otra vez en nuestra vida de oración, liberando el templo para el encuentro con el Señor. Y esto se encuentra perfectamente en consonancia con las palabras del Evangelio en las que dice Jesús: cuando vayas a orar, entra a tu casa, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí. Y tu Padre que está allí te recompensará. La recompensa es la divinización de la persona. De tal modo que nosotros estamos llamados a tener libre la casa de oración para el encuentro solo con Él. Esto implica una práctica muy seria de liberarnos de la influencia de nuestros pensamientos y de otras emociones o sensaciones que aparecen dentro de nosotros. En la oración yo no necesito sentir algo especial.
lo que debo buscar es vaciar mi corazón, vaciarlo de cualquier deseo, pensamiento y abrirlo para que solo la presencia del Señor esté allí habitando. No es más. Allí se da el encuentro en lo secreto, en lo silencioso, en lo profundo. Por eso hacemos esta oración como la hacemos. Cuando al comienzo nos disponemos de pie a ir dejando las tensiones en el cuerpo, que siempre están atadas con algún afán, alguna preocupación, algún pensamiento, algún deseo. Cuando simplemente nos centramos en nuestra respiración, porque queremos evitar distraernos en toda una serie de imágenes, de ideas, de emociones, nos anclamos en la respiración, entonces también nosotros vamos despejando la casa, vamos despejando el templo para que quede libre y se pueda dar el encuentro. Allí se entra una oración silenciosa, contemplativa. No es que las otras oraciones estén mal, hacen parte también de nuestro itinerario. Orar con los demás, en grupo, etc. Pero en la oración contemplativa no se da ni palabra, ni imagen, ni deseo, ni pensamiento, nada de eso. Liberamos el templo para la contemplación. Contemplar, estar en el templo. Vamos a hacer eso a continuación. También en nuestra práctica, y lo verificamos, ustedes cada uno seguro lo habrá verificado, por estar quieto el cuerpo y por estar en silencio, salen los cansancios personales. Salen, además, afloran a veces incluso las emociones guardadas. No se les extrañe, no se preocupen si aparecen entonces agotamientos, que les dé sueño, que esto, pues es signo de que está quieto y de que ahí sale el cansancio. Y esto es natural, pero es necesario que nosotros vayamos reeducando nuestro cuerpo en el silencio y la quietud. Por eso lo hacemos en una postura adecuada. Entonces siempre estamos, ya que aquí solo hay sillas, sentados en el borde de la silla, siempre con las plantas de los pies en el suelo, la espalda recta, la cabeza recta y las manos en el canto allí, la izquierda sobre la derecha, de tal modo que formemos como un cuenco y eso nos mantiene unificados. La mirada va inclinada sin inclinar la cabeza y la respiración es natural. Y al ritmo de la respiración solo repetimos una palabra, sobre todo con la expiración, una palabra que me ayude a anclarme en el silencio interior. Esa es nuestra práctica y la vamos a hacer a continuación. Se trata de ir profundizando, ir liberando el templo y permitir que la presencia divina que me habita se manifieste, se haga explícita y divinice mi existencia.